Cuando te llegan drones interesantes y que encima se desmarcan un poco del resto de drones que sueles probar y tal, pues la verdad es que te llena, bueno, te agrada mucho, ¿no? Por lo menos a mí me agrada mucho. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa Lighttake, vamos a poderle echar un vistazo a este Boyan S1 que ha cambiado un poquito mi visión sobre este dron desde el vídeo de primeras impresiones que os hice. Es más, normalmente los vídeos de primeras impresiones, pues bueno, tienen sus cosas, ¿no? Se puede ver más o menos cómo va a funcionar el dron a priori, pero hay cositas que al final se matizan, y este dron se ha matizado mucho. Y os adelanto, antes de hacer cualquier cosa en el vídeo, pues os adelanto que yo creía que iba a encontrarme con un buen dron de iniciación, pero no soy así, no ha sido así. Me he encontrado con un buen dron, pero de otro tipo. Ahora os lo voy a explicar. Así que nada, primero no nos adelante, nos vamos a ir a la mesa del taller y después nos vamos ya a ir al análisis de este Boyan S1. Buenas chicos, estamos aquí en el unboxing de este Boyan S1, un dron muy interesante, un dron que aunque, bueno, peque, que para mí no es pecar, peque de pocas cositas que nos ofrece, sí que es cierto que todo lo que ofrece lo ofrece muy, pero que muy bien. Así que nada, vamos a echarle, bueno, un vistazo a la caja, que ya la tenemos todo sacado, ¿vale? Simplemente, bueno, he puesto aquí para que sepáis que era el dron, no es una broma. Así que nada, la caja venía todo muy bien envuelto, ¿vale? Dentro también con cajas de seguridad y tal. Por ejemplo, aquí venían muchísimas cosas dentro, la verdad es que todo estaba muy bien preparado y me ha venido realmente bien la caja, y eso siempre lo agradezco. Voy a quitar las cosas por aquí y vamos ya a ir trayendo lo que nos importa, que es el dron. Bueno, todo lo que venía, ¿no? Todo lo que nos traía esta cajita. Bien, lo primero que quiero hacer es, bueno, vamos a quitar esto, que esta caja nos está haciendo aquí estorbar, ¿vale? Así que nada, lo primero que todo, vamos a echar un vistazo aquí a este magnífico dron. Mirad, qué bonito, personalmente es que estéticamente me gusta mucho. Mirad esta figura de Batman, ¿vale? Ahí está, no sé por qué, pero bueno, les ha hecho gracia ponerlo, ¿no? La vida es dura, ¿no? La vida es dura. A mí me hace mucha gracia que pongan este tipo de cosas. Así que nada, bueno, vamos a ver más cositas que tenemos por aquí. Nos viene aquí, bueno, pues bastantes cositas. Vamos a ir viendo poquito a poco. El cargador, ¿vale? El cargador que viene de una batería que es de 650 mAh a 3,7 voltios, que la tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a intentar ver a ver si podemos echarle un vistazo. Ahí la tenéis, 650 mAh a 3,7 voltios, ¿vale? Nos viene con su cargador, ¿vale? Típico. Después también tenemos el mando de control, ¿vale? A ver si podemos enfocar un poquito el mando de control. Mando de control muy ergonómico, ¿vale? Con sus cosas para hacer flips, los modos de velocidad, quitarle y ponerle los LED. Esto es si tuviéramos la cámara, pues para activarla, ¿vale? No nos ha traído la cámara, ¿vale? Estáis viendo ahí los logotipos de cámara y tal, no nos lo ha traído, así que bueno, nos quedamos. Y utiliza 4 pilas, ¿vale? Que siempre me lo preguntáis, y bueno, ahí os lo dejo. Vamos a ver, bueno, ahora mismo, ya sabéis, la ley de Murphy. Vamos a intentar enfocar un poquito y vamos a ir viendo también más cositas que nos trae. Aquí vienen todas las protecciones, ¿vale? Que yo no se las suelo poner, pero bueno, ahí las lleváis. 4 protecciones, ¿vale? Un juego de hélice, ¿vale? Que eso está muy, pero que muy bien, ¿vale? Para cuando tengamos algún problema. La verdad es que las hélices nos las han dado bien, son de muy buena calidad, ¿vale? Las típicas, ¿no? Pero es raro que se te vayan a estropear a menos de que hagas algo muy extremo, ¿vale? Bien, más cositas. Las patas también, yo no se las he instalado, soy consciente porque las veía patas muy endebles, no se las he instalado porque el propio dron, bueno, sí, lo puedes realmente aterrizar bastante suave y no vas a tener grandes problemas, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno ponérsela. Además, yo siempre, este tipo de drones, soy de incluso aterrizarlos en la mano, ¿no? Así que tampoco es que me parecieran demasiado malvados. Y después nada, juegos de tornillos para ponerlo y el típico destornillador. Y por supuesto nos viene el manual de instrucciones y tenemos un problema con el manual, que solo viene en inglés y no viene en mi chino cantonés favorito. Una pena, en fin, bueno, fuera de broma, está en inglés, así que no vais a tener ningún tipo de problema. Así que nada, una vez hecho el unboxing, nos vamos a ir a la mesa del taller, bueno, nos vamos a ir directamente al análisis de este Boyan S1. Qué bonito, y nos despedimos con este Batman, ahí lo lleváis. Como os estaba diciendo al principio del vídeo, esto no es un dron de iniciación, no es de ese tipo de drones para decir, oye, no, voy a empezar a moverme dentro de este mundillo.
no creo que sea uno de los drones más recomendables. Es un dron muy interesante para cierto sector que ya se ha iniciado dentro del mundo de los drones, y ahora voy a explicar el porqué, porque muchos de vosotros vais a decir, bueno, pero no tiene mucho sentido que no sea para iniciación, y ahora os voy a explicar el porqué. Pero me parece un buen dron para ese sector que se ha iniciado dentro del mundo de este mundillo, que quiere algo más allá del Syma X5C, de un incluso hasta cierto punto de un H8C. Yo diría que este se desmarca un pelín, aunque podríamos incluso denominarlo dentro de ese mismo mundillo. Pero una persona que tampoco quiera volar con cámaras deportivas, que simplemente quiera volar muy rápido, que quiera ir un pelín más allá de ese mundillo, pero que tampoco quiera ni un dron demasiado complejo, ni un dron que tenga unos recambios muy caros, porque este dron sigue teniendo el precio de los recambios de un dron de iniciación normal, y que encima quiera reaprovechar muchas de sus baterías de su dron de iniciación. Pues este dron me parece maravilloso para ese sector. Bien, voy a explicar primero por qué no me parece que este dron es para una persona que se esté iniciando, por qué no lo veo lógico, por qué voy a cambiar más o menos el orden del análisis, porque muchas de las personas que estén interesados en este dron, casi estoy seguro de que son personas que nunca han volado un dron. Entonces voy a explicar por qué no deberían de comprar esas personas, al contrario del target, ¿no? De ese grupo inicial que he comentado, que sí creo que es muy interesante este dron, porque para las personas que nunca han volado no me parece que este sea la mejor opción. Básicamente es por su fragilidad. No estamos hablando de un dron que sea excesivamente frágil, es más, es bastante resistente, siempre y cuando solo te vayas a estrellar muy de vez en cuando y en condiciones muy concretas. ¿Por qué? Porque tú ya llevas un tiempo volando, etcétera, etcétera, y entonces no es normal que te estrelle, pero bueno, alguna cosita esporádica que te pueda pasarse, un golpe de viento y que digas, mira, antes de que se me vaya, corto motores y que caiga al suelo, cositas así, pues vale. Pero una persona que se vaya a iniciar va a estar estrellando al principio de su dron bastante, va a cortar muchas veces motores, va a caer al suelo, va a perder un poquito el control y se va a ir contra un árbol, etcétera, etcétera. Entonces este dron, la estructura que tiene, voy a apartar el mando, la estructura que tiene este dron no me parece de las más lógicas, es más, alguna vez que otra me he estrellado, ¿vale?, sobre un motor, no le ha pasado nada, el motor la verdad es que está bastante bien protegido, pero lo que viene a hacer el brazo de donde está el motor, pues sí que ha ocurrido bastantes cosas raras, incluso alguna pequeña fracturita. Una tontería, sigue volando perfectamente este dron, pero sé que una persona que esté continuamente dándole jarilla y dándole caña se va a sentir muy decepcionado porque va a tener un dron demasiado frágil para él. Bien, una vez ya delimitado más o menos para qué tipo de público va a ir este dron, vamos a ir empezando a hablar de sus bondades y sus deficiencias. Vamos a ver. Yo no le veo ninguna deficiencia en sí más allá de que, bueno, tienes que saber muy bien qué tipo de público eres. Una vez sabido eso, yo creo que si estás buscando un dron que esté antes de llegar a un tarántula, por ejemplo, un dron muy rápido, un dron bastante rápido para lo que esto es muy rápido, y que encima sea ligero y que resista bastante bien el viento, resiste muy bien el viento. Y yo no me esperaba eso, o sea, es que este dron es realmente ligero, ¿vale? Es un dron muy ligero, que es prácticamente de plastiquete, pero un plastiquete bastante duro, o sea, no está mal, pero no te esperas que vaya a soportar el viento de esta manera, y este dron soporta el viento de una manera maravillosa, dentro de lo que viene a ser, vuelvo a decir, no vamos a meternos dentro del torbellino de Dorothy, no nos vamos a ir a Oz juntos con este dron, no es eso. Pero sí es cierto que pequeñas brisas de aire o golpes de vientos puntuales los va a soportar muy, pero que muy bien. Vamos a poder conseguir unas velocidades increíbles y yo creo que eso es el punto más interesante. Recupera, por ejemplo, imaginemos que hacemos por ejemplo, si cortamos los motores, recupera la posición prácticamente al instante de haber metido de nuevo el gas. Los flips, para todas aquellas personas que quieran saberlo, pues también los hace muy bien y prácticamente no pierde apenas altura, ¿no?, cuando los hace, pero sobre todo es la rapidez y la gran precisión de su mando de control. Es que el mando de control la verdad es que nos va a aportar una precisión para controlar este dron a velocidades bastante altas, incluso a ras del suelo. En fin, me parece algo maravilloso y hacía tiempo que no me encontraba uno de estos híbridos, gente, que parecen de iniciación pero que no, y la verdad es que otra vez reencontrarme con un modelo de este dron en este canal me ha parecido maravilloso. Creo que vamos a ver, este dron no soporta cámaras deportivas, este dron no es para darle más cañas del que tú le vas a dar con un dron tipo H8C.
Lo que ocurre es que yo creo que puede ya solventar las necesidades de muchas personas que no quieren ni gastarse el dinero de un Tarántula o un Sima X8C o un MJX 101, pero no el dinero en sí del dron, porque los drones más o menos cuestan parecidos, sino el dinero de los repuestos, el dinero de los motores que vas a tener que estar cambiando, el dinero de las baterías, que son muchísimo más caras las de este tipo de drones que la de este. Este lleva una batería normalita y corriente, que es la que puede traer un H12C, o sea, un drones de iniciación clásico de 650 mAh a 3,7 voltios. Es que esto lo encuentras pack de 5 o 6 a lo mejor por 15 euros. Vas a poderte pegar unos días de vuelo con este dron que son maravillosos. Yo creo que... Uy, que se me cae. Por lo que cuesta está bastante bien. Vamos a ver, el rango de control es un punto muy interesante que muchos de vosotros me vais a preguntar. El rango de control puede llegar perfectamente a los 50 metros. Más allá de los 50 metros de este tipo de drones, para mí no tiene sentido. Me podéis hablar lo que queráis, me podéis decir, no, es que más de 50 metros esto no se ve. Ya está. Y si tú lo llevas a más de 50 metros, no estás pudiéndolo controlar. Yo ya me parece un poco negligente, porque no vas a poder estar controlando el dron perfectamente. Entonces, si tú no lo puedes controlar, ¿para qué lo quieres llevar más de lejos? Muchos de vosotros me diréis, oye, ¿le puedo poner la cámara FPV que tú recomiendas? Sí, se la puedes poner, es más, puedes grabar y todo, porque tiene el enganche, así que no vais a tener problemas. Pero igualmente, aunque estéis haciendo FPV con este dron, no os recomiendo ir más lejos. O sea, es que no, las normas de seguridad lo impiden, ¿vale? Así que no lo hagáis y no tengáis problemas de ese tipo. El dron viene con cámara, teóricamente. A mí me ha venido la versión sin cámara, así que no os podré decir la calidad de la cámara que venía con este dron. Igualmente no me parece que este tipo de drones sean lógicos comprar en la cámara. Es más, si podéis evitar comprarlo con cámara y después le ponéis, por ejemplo, os compráis aparte la cámara FPV, que muchos de vosotros os gusta y a mí me gusta bastante para este tipo de drones, o le ponéis una cámara 808, cámaras muy ligeras. No le podéis poner una cámara deportiva tipo SJ5000, tipo GoPro o tipo Mobius, por ejemplo. No, tipo de 20 gramos como mucho, se las ponéis y listo. Este tipo de drones, la verdad es que para este tipo de drones, yo recomendaría para este dron la cámara FPV universal que recomiendo, creo que puede ser muy interesante la combinación. Y vuelvo a decir, no me quiero extender mucho más, es un dron interesante cuyas funciones, bueno, tiene alguna función, vamos a ver, sí, vale, pero a mí lo que me interesa es que esto vuele bien, sea estable, porque es bastante estable, sea nervioso, porque también es bastante nervioso, digo en rapidez, y sea todo lo necesario para yo poder disfrutar un día, ¿vale? Simple y llanamente, y es lo que me parece maravilloso de este dron y lo recomiendo a todo el mundo, sinceramente. Así que nada, espero que os haya gustado este dron, por supuesto darle las gracias a la empresa Lightake por habernos cedido este Boyan S1 del que yo no esperaba absolutamente nada, ¿vale? Y me agrada, ¿no? Porque hemos venido de otros días, de otros drones que me han gustado bastante poco y que han sido bastante decepcionantes. Entonces, encontrarte con drones de este estilo, la verdad es que te invitan a seguir teniendo pasión por este mundillo, ¿no? Por lo menos por lo que yo hago cada día aquí en Mundo Drone. Pues nada, nos vemos. Chao.